Bienvenidos a este intercambio de ideas. Hoy vamos a tratar un tema que, bueno, nos afecta a todos, el bolsillo, la inflación. ¿Has notado cómo, no sé, lo que comprabas con 50 euros hace quizá un año, hoy apenas te llega para lo mismo? Ese es el efecto claro de la inflación. Y vamos a ver por qué a veces parece meterse en una especie de círculo vicioso, ¿no? Un bucle que se alimenta a sí mismo. Exacto. Vamos a analizar este fenómeno basándonos en, diferentes estudios económicos. La pregunta clave yo creo que nos planteamos hoy es: ¿qué fuerzas son las que realmente mandan en esta subida constante de precios? Es, como defenderé yo, sobre todo un tema de que queremos comprar más de lo que se puede producir y a menudo con demasiado dinero circulando por ahí. O como argumentaré yo, la raíz del problema está más bien en que cuesta más producir las cosas. Piensa en la energía, las materias primas que usamos y también en ciertos problemas, digamos, de fondo de nuestra propia economía. Aunque, ojo, la demanda y el dinero también influyen, claro que sí. Es una cuestión con muchas caras, desde luego. Pues empiezo yo, si te parece. Mi visión es que la inflación básicamente es esa subida generalizada y sobre todo continua del nivel de precios, que hace que nuestro dinero valga menos cada día. Y la causa más común, desde mi punto de vista, es lo que llamamos inflación de demanda. Ocurre cuando todos, las familias, el gobierno, las empresas, queremos gastar más de lo que la economía puede ofrecer, especialmente si ya estamos usando casi todos nuestros recursos, o sea, si estamos cerca de lo que se llama pleno empleo. Es como si hubiera demasiada gente queriendo comprar lo mismo a la vez, ¿sabes? Piensa, por ejemplo, en cuando el gobierno gasta mucho sin subir impuestos, o al revés, cuando nos bajan los impuestos y, claro, tenemos más dinero para gastar. Pero no es solo eso. Hay otra visión importante, la monetarista, la de Friedman, que nos dice que la inflación aparece cuando la cantidad de dinero que circula, la M, que dicen los economistas, crece más rápido que lo que producimos realmente, la I. La famosa idea de demasiado dinero persiguiendo muy pocos bienes, que se apoya en la teoría cuantitativa del dinero, esa fórmula MV igual a PI, que relaciona dinero, velocidad, precios y producción. Y a menudo, ¿de dónde sale ese exceso de dinero? Pues muchas veces de financiar el déficit del Estado simplemente imprimiendo billetes. Esto funciona como un impuesto escondido, el llamado impuesto inflacionario, que además es muy regresivo, afecta más a los que menos tienen. Por eso, para mí, la herramienta clave del Banco Central para controlar esto es la política monetaria restrictiva. Subir los tipos de interés, hacer el dinero más caro, para enfriar esa demanda excesiva. Bueno, de acuerdo en la definición, esa pérdida de valor del dinero la sufrimos todos, está claro. Pero yo lo abordo desde otro ángulo respecto a las causas principales. A ver, no niego que la demanda influya, pero creo que muchas veces la chispa inicial salta por el lado de los costes, la llamada inflación de costes. Me refiero a cuando sube el precio de cosas que son esenciales para producir. El petróleo, la electricidad, los materiales que traemos de fuera, incluso los salarios. Las empresas, sobre todo las que tienen más poder de mercado, ¿qué hacen? Pues trasladan esos mayores costes a sus precios finales, lógicamente, para no perder beneficios. Ejemplos claros los vemos a menudo. Si nuestra moneda pierde valor, pues todo lo importado se encarece de golpe. Si sube la luz o el transporte, eso repercute en toda la cadena productiva. Hay modelos económicos como uno que propuso un economista llamado Frankel, que demuestran cómo los precios finales dependen directamente de cuánto cuestan los salarios, el tipo de cambio o las tarifas públicas, según el peso que tenga cada cosa. Pero, ojo, hay más. Sobre todo para entender lo que pasa en sitios como América Latina, se desarrolló la idea de inflación estructural. Esta idea dice que la inflación no viene solo de un desajuste general entre oferta y demanda, sino de problemas, digamos, concretos en sectores clave y de ciertas rigideces de la economía. Un punto importante aquí es que los precios suben con facilidad, pero bajan muy difícilmente. Imagina que de repente queremos más productos industriales y menos agrícolas. Pues los precios industriales suben, pero los agrícolas apenas bajan. El resultado final, el nivel general de precios sube. Factores como depender mucho de las importaciones, tener un sector agrícola poco productivo, sistemas de impuestos injustos o mercados financieros que no están muy desarrollados, todo eso contribuye a este tipo de inflación. Hay que diferenciar, como decían algunos teóricos estructuralistas, entre estas presiones de fondo, las estructurales, y lo que viene después y propaga la inflación.
la lucha por no perder poder adquisitivo, la indexación de contratos, de la que seguro hablaremos, y sí, también que el gobierno gaste más de lo que ingresa o que el Banco Central cree más dinero que al final, digamos, convalidan o confirman esa inflación que ya se había iniciado por otras causas. Entiendo el punto sobre los costes y los problemas estructurales, de verdad, pero permíteme ofrecerte una perspectiva algo distinta sobre cómo empieza realmente el bucle. Dices que un shock de costes, como una subida repentina del petróleo, puede ser el detonante. No lo niego, eso puede subir precios puntuales, claro, pero para que eso se convierta en una espiral inflacionista duradera, en mi opinión, hace falta que la política monetaria lo permita, que sea, digamos, acomodaticia. Si el Banco Central se mantiene firme, ese shock de costes suele ser un ajuste temporal, doloroso a corto plazo para la economía, sí, pero no necesariamente el inicio de una inflación desbocada. Yo creo que lo que realmente prepara el terreno es un exceso de demanda previo, muchas veces creado o alimentado por políticas fiscales o monetarias expansivas. Es esa situación de demasiado dinero persiguiendo pocos bienes la que permite que las empresas puedan subir precios con relativa facilidad cuando les suben los costes. Sin esa demanda fuerte, les costaría muchísimo más repercutir esos aumentos sin perder ventas. Así que la expansión monetaria no es solo algo que confirma la inflación al final, sino que a menudo es la gasolina necesaria para que el bucle arranque y sobre todo no se pare. Sin ese combustible monetario, la espiral tiende a apagarse sola con el tiempo. Es un argumento convincente, sí, pero ¿no podría ser que la cosa fuera al revés? O, bueno, más enredada de lo que parece. Piensa, por ejemplo, en la inflación importada. Si de repente se dispara el precio mundial de algo esencial que no producimos aquí, o nuestra moneda se hunde por factores externos, los costes internos suben sí o sí, y esto ocurre antes de que haya un exceso de demanda generalizado en casa, ¿no crees? Las empresas que importan materias primas o usan esos productos en su cadena, pues suben precios. Y si, como decíamos antes, otros precios son reacios a bajar, esa inflexibilidad a la baja, el nivel general de precios sube. Ahí el Banco Central se enfrenta a un dilema terrible. Si sube los tipos de interés para frenar esa inflación que viene de los costes, corre el riesgo de mandar la economía a la recesión. Pero si no hace nada, se arriesga a que esas subidas iniciales se contagien al resto de la economía y todo el mundo empiece a esperar más inflación en el futuro. A veces, los propios problemas estructurales, como cuellos de botella en sectores clave o una productividad muy baja en ciertas áreas, pueden generar inflación en esas áreas que acaba extendiéndose, aunque la demanda total de la economía no esté, digamos, por las nubes. No es solo cuánto dinero hay, sino dónde están los atascos en la economía real, ¿no? Y aquí, justo aquí, entra un elemento clave que hace que el bucle se perpetúe: las expectativas y lo que llamamos inercia. Lo abordo desde un enfoque que va un poco más allá del simple volumen de dinero. Cuando la inflación lleva ya un tiempo siendo alta, todos, empresas, trabajadores, nosotros mismos como consumidores, cambiamos el chip, por así decirlo. Empezamos a esperar que los precios sigan subiendo. Pues de forma casi automática, metemos cláusulas de indexación en los contratos. Los salarios se negocian pensando en la inflación pasada y en la que se espera que venga. Los alquileres se actualizan automáticamente con el IPC. Los proveedores revisan sus tarifas mucho más a menudo. Esto crea lo que se llama inflación inercial. La inflación de hoy depende muchísimo de la inflación de ayer. Se forma un bucle difícil de romper, porque está metido en los contratos, en los sistemas y también en nuestra cabeza. Incluso si la causa original, que lo empezó todo, ya ha desaparecido. Es como una bola de nieve que sigue rodando y haciéndose más grande por su propia inercia. Ese es un punto interesante, sí, aunque yo lo enmarcaría de forma un pelín diferente. Estoy totalmente de acuerdo en que las expectativas son cruciales. De hecho, son el canal principal a través del cual actúa la política monetaria moderna. Pero no creo que esa inercia sea imparable solo por la indexación. Yo diría que las expectativas solo se desanclan, es decir, se disparan y dejan de hacer caso a lo que intenta el Banco Central, si el propio Banco Central pierde credibilidad. Si la gente, los mercados, los agentes económicos en general piensan que al Banco Central no le importa realmente la inflación o que no puede o no quiere controlarla, entonces sí, las expectativas se basarán solo en lo que pasó ayer y la espiral seguirá girando. Pero, y este es el punto clave, si el Banco Central es creíble, si comunica bien sus objetivos, como intentan hacer muchos con las metas explícitas de inflación, y actúa con decisión para cumplirlos, puede influir en esas expectativas y mantenerlas ancladas.
Si la gente confía en que el Banco Central mantendrá la inflación a raya en el futuro, estará menos tentada a pedir subidas de sueldo desorbitadas o a subir precios por si acaso, basándose únicamente en la inflación pasada. Las expectativas se pueden moldear, pero todo depende de la confianza que genere la autoridad monetaria. Es un juego de credibilidad al final. Salieron de la nada, ¿eh? Surgieron precisamente para explicar lo que pasaba en América Latina ya por los años 50 y 60, donde las teorías importadas de países ricos, que estaban muy centradas en la demanda agregada o en los costes de economías ya muy industrializadas, pues no parecían explicar del todo bien la persistencia de la inflación allí. Factores como depender muchísimo de importar bienes de equipo o materias primas, tener un sector agrario, digamos, atrasado o poco flexible, junto a una industria que empezaba a nacer, lo que llaman dualidad sectorial, sistemas de impuestos que recaudan poco y mal, o mercados financieros muy pequeños y poco desarrollados, todo eso crea unas rigideces estructurales y unas vulnerabilidades muy particulares que hacen que la inflación funcione y se contagie de forma diferente a como lo haría en, no sé, Alemania o Estados Unidos. No es que las teorías generales sobre demanda o dinero no sirvan para nada. Claro que no. Pero si ignoras estas características propias de cada sitio, puedes acabar haciendo un mal diagnóstico y, lo que es peor, aplicando políticas que no funcionan o que incluso empeoran las cosas. El contexto importa, y mucho. No tengo problema en admitir que el contexto es importante y que cada economía tiene sus particularidades que influyen y mucho en cómo se manifiesta la inflación, faltaría más. Pero sigo pensando que los principios económicos básicos son universales. La relación fundamental entre la cantidad de dinero, el nivel de precios y la producción real, lo que recoge la teoría cuantitativa, aunque sea de forma simplificada, sigue siendo un marco general válido en cualquier sitio. Y el hecho de que un desequilibrio grande y persistente entre lo que la gente quiere comprar y lo que la economía puede vender afecta a los precios es algo fundamental. Mira el caso extremo de la hiperinflación en Bolivia en los años 80, que mencionan algunas fuentes. Claro que hubo factores específicos, un desastre natural terrible, la crisis de la deuda externa, muchísima inestabilidad política, factores estructurales y shocks, sin duda. Pero un elemento central, absolutamente clave, fue un déficit público gigantesco financiado directamente imprimiendo dinero sin parar, lo que se llama monetización del déficit. Y esa monetización del déficit la hemos visto como causa principal o como acelerador brutal en muchísimas inflaciones altas e hiperinflaciones por todo el mundo. Da igual las características estructurales específicas del país. Las estructuras pueden hacer que una economía sea más propensa a la inflación, sí, pueden hacerla más vulnerable, pero al final suele ser la respuesta de la política económica, sobre todo la monetaria y la fiscal, la que determina si esa propensión se convierte en un pequeño resfriado o en una neumonía inflacionaria gravísima. Y eso nos lleva directamente al papel del Banco Central y qué se puede hacer, ¿no? Desde mi perspectiva, la herramienta principal y, diría yo, más eficaz para controlar la inflación a medio y largo plazo es la política monetaria, manejando los tipos de interés de referencia. Si el Banco Central sube los tipos, pedir dinero prestado se vuelve más caro, así que la gente y las empresas tienden a gastar e invertir menos, y eso enfría la demanda agregada, quitando presión sobre los precios. Además, y volviendo a las expectativas, si el Banco Central es claro y predecible en sus intenciones, como intentan ser muchos ahora con los esquemas de metas de inflación, el Banco Central de Perú, por ejemplo, que se cita en las fuentes, adoptó este sistema en 2002 con, parece ser, buenos resultados en términos de estabilidad, ayuda a mantener ancladas esas expectativas de las que hablábamos antes. Por supuesto, esto funciona mucho mejor si el gobierno también es responsable con sus cuentas públicas. Un déficit fiscal descontrolado que obliga al Banco Central a financiarlo con la maquinita de hacer billetes puede anular completamente todos los esfuerzos de la política monetaria. Necesitan ir de la mano, disciplina fiscal por un lado y una política monetaria creíble e independiente por el otro. Perdona que te interrumpa, pero simplemente no me convence que subir los tipos de interés sea la panacea, la solución para todo, sobre todo si la inflación viene más por el lado de los costes o de esos problemas estructurales de los que hemos hablado. Imagina que la inflación se dispara porque el precio de la energía importada se pone por las nubes o porque los salarios suben mucho por la presión social o por la indexación acumulada del pasado. Si el Banco Central responde subiendo los tipos a lo bestia, quizá consiga frenar la inflación, sí, no digo que no, pero ¿a qué coste? A costa de parar la economía en seco y mandar a muchísima gente al paro. Nos meteríamos de lleno en el peor escenario posible, la estanflación.
esa mezcla horrible de economía estancada o en recesión con inflación alta, que tanto costó entender y combatir en los años 70. En esos casos, creo yo, la política monetaria sola se queda corta o es una medicina demasiado dolorosa, con efectos secundarios peores que la enfermedad. Hace falta algo más completo, una estrategia más integrada. Podría incluir, por ejemplo, políticas de rentas, intentar pactar o moderar la evolución de salarios y precios, aunque reconozco que es muy difícil que funcionen bien a largo plazo, reformas estructurales serias para quitar esos atascos y rigideces de la economía, mejorar la competencia en los mercados, invertir en infraestructuras clave, reformar el mercado laboral para hacerlo más flexible pero justo, y quizás también ayudas sectoriales concretas para los más afectados. Combatir una inflación compleja, sobre todo si tiene componentes de costes o estructurales fuertes, y más aún la estanflación, exige combinar herramientas monetarias, fiscales, de rentas estructurales. Confiar solo en subir los tipos de interés puede ser como intentar apagar el incendio de una casa entera con un solo cubo de agua. A veces necesitas más herramientas y una estrategia coordinada. Resumiendo mi postura, para cerrar, aunque reconozco que hay muchos factores que pueden empujar los precios temporalmente, shocks de oferta, cambios estructurales, las propias expectativas, creo firmemente que para mantener la estabilidad de precios a largo plazo, lo esencial es gestionar la demanda total de la economía y sobre todo controlar la cantidad de dinero en circulación en relación con lo que somos capaces de producir. Esto, junto a un banco central que sea creíble y que actúe con decisión cuando haga falta, es la clave fundamental. Los otros factores pueden iniciar el fuego o ayudar a que se propague, sí, pero es la validación monetaria y una demanda excesiva que se mantiene en el tiempo lo que convierte una subida de precios puntual en un problema inflacionario crónico y peligroso. Y yo concluyo insistiendo en que la inflación es un fenómeno realmente complejo, multifacético. Reducirla solo a demasiada demanda o demasiado dinero me parece simplificar en exceso, especialmente cuando hablamos de economías con muchas rigideces estructurales, como pueden ser muchas, incluidas las nuestras en ciertos aspectos. Los costes de producción, las características propias de nuestra estructura económica y esas expectativas que a veces se quedan grabadas a fuego por mecanismos como la indexación, son factores determinantes, no solo secundarios o meros propagadores. Por eso, las soluciones tienen que ir, en mi opinión, más allá de simplemente enfriar la demanda. Hay que intentar atacar también esas causas de fondo, aunque sea más difícil, lleve más tiempo y requiera usar varias herramientas de política económica a la vez, de forma coordinada. Creo que, a pesar de los matices, ambos coincidimos en que, en la realidad, casi siempre la inflación que vemos es una mezcla de todo esto, ¿no? Es difícil encontrar un caso puro de inflación solo de demanda o solo de costes en los libros de texto, pero en el mundo real normalmente es una interacción compleja de todas estas fuerzas que hemos estado comentando. Desde luego. Y es fundamental intentar entender bien las causas en cada momento y lugar, porque la inflación alta y sobre todo descontrolada nos pasa factura a todos, nos quita poder adquisitivo y afecta especialmente a los que tienen ingresos fijos, como pensionistas o trabajadores con sueldos que no suben al mismo ritmo. Genera tanta incertidumbre que las empresas no se atreven a invertir a largo plazo y a nosotros nos cuesta muchísimo planificar nuestros ahorros o nuestro futuro. Además, redistribuye la riqueza de forma un poco caprichosa y a menudo injusta, perjudicando a los que ahorran y a veces beneficiando a los que tienen deudas, dependiendo de si la inflación fue esperada o no. Y no olvidemos como apunte final que lo contrario, la deflación, que los precios bajen de forma generalizada y continua, tampoco es nada bueno. Puede parecer atractivo al principio, pero puede hacer que la gente retrase sus compras esperando precios aún más bajos, y eso puede frenar toda la actividad económica, como le pasó a Japón durante mucho tiempo. El objetivo, al final, es esa estabilidad, una inflación baja, estable y predecible. Exacto. Por eso, analizar la inflación, sus múltiples causas, sus profundos efectos y las mejores formas de gestionarla sigue siendo un debate económico fundamental y muy vivo. Y bueno, hay mucho más que profundizar en los análisis y datos disponibles sobre este tema que tanto nos afecta en nuestro día a día.